La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Caballo un movimiento sólido de desarrollo. Manteniendo flexibilidad y preparando el enroque del flanco de rey. Desarrolla su caballo, disputando el centro y preparando su propio desarrollo. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D4. Capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla E6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla G2, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el alfil a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Desarrolla el alfil de dama completando su configuración de fianqueto. Desarrolla el alfil apuntando a la diagonal larga y apoyando el centro. Desarrolla el alfil de dama apoyando su control de las casillas centrales.
Desarrolla el alfil de rey completando el fianqueto y preparando el enroque. Desarrolla el alfil de dama reforzando su influencia diagonal. Blanca se enroca en el flanco de rey, asegurando el rey y preparando la conexión de las torres. Negras se enrocan en el flanco de rey, reflejando la seguridad del rey de blancas. La jugada el caballo a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C4, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival. Golpea en el centro desafiando la presencia central de blancas. Captura el peón central, simplificando la posición ligeramente. Recaptura, manteniendo la presencia de peones en el centro. Cambia el alfil fianchetado por el caballo de negras, un sólido intercambio posicional. Recaptura con el rey, centralizándolo ligeramente pero alterando la estructura de peones. Recaptura abriendo una columna y reforzando el control central. Recaptura con la dama, centralizándola y aumentando el potencial de ataque. Avanza el peón D, estableciendo una fuerte presencia de peones en el centro. Desafía el centro nuevamente, creando un juego de peones dinámico. Captura, clavando la dama y un peón, una fuerte secuencia táctica. Recaptura, manteniendo la igualdad material. Recaptura con el caballo, reposicionándolo a una casilla central más activa. Cambia su alfil fianchetado por el caballo de blancas, simplificando la partida. Recaptura con el rey, acercándolo al centro tras el enroque. Activa su torre en la columna C, buscando columnas abiertas. Centraliza su torre en la columna C, disputando el control de negras. Reposiciona su caballo, mejorando su influencia central. Centraliza su otra torre, preparándose para disputar la columna D. Maniobra su caballo a una fuerte casilla de avanzada central. Avanza el peón B, potencialmente creando una mayoría de flanco. Reposiciona el caballo, creando potencial de ataque en el flanco de dama. Avanza su caballo un dinámico movimiento posicional. Cambia torres, simplificando la posición hacia un final. Recaptura con la torre, manteniendo el juego activo de torres. Empuja el peón creando una amenaza de peón pasado en el flanco de dama. Avanza el peón un movimiento sólido en respuesta al empuje de peón de negras. Reposiciona la torre, apoyando el peón D, y preparándose para disputar la columna. Maniobra la torre apuntando a la estructura de peones de negras. Reposiciona la torre, activándola en la columna D. Maniobra el caballo preparándose para una mayor acción en el flanco de dama. Captura el peón en la columna abriendo la posición. Recaptura, abriendo líneas y centralizando su rey. La jugada el peón a la casilla E6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla D4, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a la torre captura en la casilla E7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla B4,
debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla B2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D8 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla C6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla D2 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla B2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a la torre a la casilla D2 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Reposiciona el caballo explotando la equivocación de negras y consolidando una ventaja ganadora. Captura la torre, un cambio forzado en una posición perdida. Captura el peón F con el caballo, un fuerte golpe táctico. Avanza el peón H, intentando crear contrajuego. Da jaque con el caballo, forzando el rey de negras a una posición peligrosa. La jugada el rey a la casilla F6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla F8, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con el caballo a la casilla H7 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla G8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Reposiciona el rey consolidando la ventaja ganadora. La jugada la torre captura en la casilla F2 con jaque de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E5, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, abriendo paso a la torre a la casilla F7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Con lo cual llega el rey captura en la casilla G5, debilitando la estructura defensiva rival. Esto se complementa con el peón a la casilla F4 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Recaptura con el rey, manteniendo una superioridad material abrumadora. Recaptura el caballo, simplificando aún más, pero permaneciendo en una posición perdida. Centraliza el rey, activándolo en el final. Mueve el rey, intentando escapar de la zona de peligro.
Avanza el peón B, creando un peligroso peón pasado. Mueve el rey, buscando seguridad pero en una causa perdida. Maniobra la torre, una ventaja posicional decisiva. La jugada el caballo a la casilla B2 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a la torre captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B, captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla H4 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la torre captura en la casilla H5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla G4 para afianzar el control posicional.